Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy estamos terminando esta corta serie de enseñanzas basadas en Apocalipsis capítulo 2, por favor, Apocalipsis capítulo número 2, donde hemos estado viendo la primera carta que el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso, porque son 7 cartas que están ahí en Apocalipsis capítulos 2 y 3, pero la primera carta es a la iglesia de Éfeso, a la cual Cristo le dirige varios asuntos muy puntuales. Vamos a leer rápidamente capítulo 2, versículos 1 al 7. Sí, hermano, leemos. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, realmente nosotros estamos estudiando esta carta, esta pequeña carta, mejor dicho, dirigida a Éfeso, en 3 sermones. En el sermón de hace 2 semanas, en el primero, estuvimos viendo un poquito sobre la ciudad de Éfeso, porque esta carta es dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y estuvimos aprendiendo cómo era la ciudad de Éfeso, el contexto de esa ciudad, que de alguna manera influenció en la iglesia de Éfeso, que surgió en ese lugar. Bueno, eso lo vimos hace 2 semanas. Yo espero que usted tenga los apuntes de hace 2 semanas. Si no los tiene, tenemos la grabación ahí en el Face de nuestra iglesia, donde usted puede consultar. Y bueno, estuvimos viendo que esta es una buena iglesia, pero también tenía un grave problema, ¿no? Y el grave problema era que esta iglesia, ahí en el capítulo 2, donde hemos leído, en el versículo número 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, ese era el gran problema que tenía esta iglesia. Era una iglesia hermosa. Pienso yo que cualquier pastor hubiera estado contento con esta iglesia, porque era una iglesia que estaba trabajando arduamente. Era una iglesia que, si usted ha leído atentamente lo que hemos estado leyendo, era una iglesia que cuidaba mucho la sana doctrina. Y nosotros, los bautistas, por lo menos, siempre cuidamos ese aspecto en las iglesias en cuanto a la sana doctrina nosotros. Y así que, como vuelvo a repetir, era una muy buena iglesia, pero lamentablemente había un problema interior. Y el gran problema interior que tenía, vuelvo a repetir, como dice en el versículo número 4, es que habían dejado el primer amor. Ahora, lo que hemos estado hablando nosotros durante estos domingos anteriores y que hoy vamos a culminar, es que el problema de dejar el primer amor es algo que comienza en el corazón de las personas. A veces nosotros podemos ya haber dejado nuestro primer amor, no solamente de una forma colectiva como iglesia, sino de una forma individual. Cada uno de nosotros, por alguna razón, alguna circunstancia, hemos estado experimentando una frialdad espiritual y hemos estado abandonando el primer amor que teníamos en nuestra vida cristiana. Y recordemos nosotros que estábamos estudiando de que el primer amor en la Biblia es el Señor Jesucristo.
Él es nuestro primer amor. Ahora, el asunto sería, ¿usted ama a Jesucristo como lo amaba al comienzo de su vida cristiana? Ese es el gran problema que existe muchas veces. El gran problema que existe muchas veces es que creyentes pasan meses o años en la fe y ese amor, en vez de crecer, de aumentar, va disminuyendo cada vez más y se va enfriando ese amor que teníamos al comienzo de la vida cristiana. Permítame compararlo, que muchas veces eso ocurre también en el matrimonio tristemente. Por eso digo, tristemente eso ocurre en el matrimonio, ¿verdad? Es por eso que hay parejas que se separan, se divorcian, pensando que esa es la solución a sus problemas. Y esa no es la solución a sus problemas. Cuando uno se casa con ese amor, ese cariño, ese deseo de compartir la vida con la persona que uno decide casarse, uno tiene que mantener ese amor todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y usted recuerde que cuando uno se casa hace una promesa, ¿verdad? La promesa es que voy a amar a esta mujer o voy a amar a este hombre hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y ese amor se tiene que mantener. Ahora, el problema es que dejamos de alimentar el amor. Y ahí donde comienza a enfriarse. Y eso trae problemas. Como digo, a veces se piensa que la solución, ¿cuál es? La separación, el divorcio. Y esa no es la solución, ¿verdad? La solución no es la separación, no es el divorcio. Porque eso más bien destruye familia, destruye hogares, destruye vidas. Entonces, no hay que pensar fácilmente, no hay que dejarnos influenciar por el sistema que nos rodea hoy en día. Pero bueno, volviendo al asunto del amor espiritual, Cristo es el amor de nuestra vida y tenemos que mantener nuestro amor con Cristo Jesús. Así que esta iglesia, según lo que estamos viendo acá, había dejado su primer amor. Ahora, lo que hemos visto nosotros en este capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo número 5, de que el Señor Jesucristo en el versículo 5 le da 3 pasos, o nos da 3 pasos a nosotros para recuperar ese primer amor que teníamos con Cristo. Es como decirnos, ¿cómo usted recupera su primer amor que tenía con la esposa? Bueno, hay tantas formas que podríamos hablar, pero no es el tema de esta ocasión. Pero aquí en el capítulo 2, en el versículo 5, están esos 3 pasos. Ya hemos estudiado los 2 primeros pasos, pero permítame leer el capítulo 2, versículo 5, dice, paso número 1, dice, recuerda, dice. Ese es el primer paso, recuerda. Eso lo hemos visto la semana pasada, donde estábamos hablando de que hay que recordar cómo era nuestra vida cristiana al comienzo, cuando recién éramos creyentes. O también hay que recordar, como dice ahí en el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué quiere decir recuerda por tanto de dónde has caído? O sea, hay que recordar en qué momento de nuestra vida cristiana, qué sucedió, qué pasó, para que volvamos espiritualmente a ese momento y podamos comenzar a corregir nuestra vida cristiana. Por eso dice recuerda, tenemos que recordar, usted tiene que recordar qué pasó, qué sucedió y hay que volver a ese punto para que podamos nosotros saber exactamente en qué momento comenzamos a deslizarnos espiritualmente, alejándonos del Señor. Ahora, una vez que hemos recordado, el segundo paso que está ahí en el versículo número 5 dice, y arrepiéntete, o sea, hay que arrepentirse. Y eso estuvimos hablando bastante el domingo pasado. El domingo pasado inclusive el tiempo nos quedó un poquito apretado y tuvimos que correr porque estábamos hablando, recuerda usted, hablamos de un personaje del Nuevo Testamento y hablamos algo del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento hablamos nosotros del hijo pródigo. Y estábamos diciendo que el hijo pródigo rompió la relación, el vínculo que tenía con su padre a causa de la desobediencia, del pecado, pero que él regresó en arrepentimiento al padre, y el padre estaba esperándolo al hijo que regresara. Y luego hablábamos el domingo pasado sobre algo que el profeta Oseas había anunciado a la nación de Israel. Cuando Oseas le decían, en términos que ellos entendían, porque era una nación que se dedicaba básicamente a la agricultura, a la ganadería, Oseas le decía, ustedes tienen que arrepentirse, el arrepentimiento va a arar sus corazones, el arrepentimiento va a formar sus corazones, ustedes tienen que acercarse a Dios, porque es exactamente eso lo que Dios quiere de nosotros.
que haya un arrepentimiento. Hermano mío, de nada sirve que usted se dé cuenta que cometió un error y que ahí quede. Tiene que haber arrepentimiento. Ahora, en sus notas que usted ha recibido para esta mañana, por favor, si usted abre, en la parte superior, ahí hay una frase que está incompleta, y porque de ahí partimos, dice: la prueba del arrepentimiento es una vida cambiada. La prueba del arrepentimiento es una vida cambiada. Y de ahí partimos esta mañana tomando como puente, estábamos hablando el domingo pasado, del arrepentimiento. Mis queridos hermanos y hermanas, si usted experimenta arrepentimiento, tiene que haber cambio. O sea, de nada sirve, de nada tiene sentido el solo decir me he arrepentido cuando no hay cambio. Por ejemplo, en la Biblia hay varios personajes como el faraón, como el mismo Judas Iscariote y otros más que en su momento ellos dijeron he pecado, y ahí quedó todo. O sea, no hubo un arrepentimiento sincero, solamente dijeron he pecado. El faraón le dijo a Moisés: oye Moisés, he pecado, y ahí quedó. Judas se acercó a los sacerdotes a devolver las monedas después de la traición de Cristo, y Judas Iscariote le dijo: no, he pecado. Pero ¿de qué sirve decir solamente he pecado y no hay un verdadero arrepentimiento? Ahora, el verdadero arrepentimiento producido por la influencia del Espíritu de Dios, como dice ahí en ese pensamiento que usted tiene en su nota, dice es una vida cambiada. Así como el hijo pródigo, una vida transformada, una vida cambiada. Ya no es el mismo hombre, ya no es la misma mujer que era hasta antes del arrepentimiento. Ahora, hoy nos toca ver, para ir terminando esta corta serie, el paso número 3, que está en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Ya hemos visto el paso 1, que es recuerda, el segundo es arrepiéntete, y el tercer paso viene a ser un mandamiento. Y ese mandamiento es: haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Ahora, cuando hablamos de hacer las primeras obras, otra vez estamos diciendo que hay que regresar al comienzo de la vida cristiana. ¿Cómo era nuestra vida cristiana al comienzo, cuando recién comenzó nuestra relación espiritual con el Señor? Ahora, para seguir el orden que hemos establecido ahí en sus apuntes, estamos diciendo que este mandamiento nos da 3 direcciones. Bueno, realmente es una sola dirección, pero es como 3 indicadores que nos dirigen a un mismo punto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice haz las primeras obras? Dirección número 1. Jesús nos manda regresar a la obra interior de fe y amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Volver a lo interior. Y de eso vamos a estar hablando a continuación. Ok. Dirección número 2. Nos arrepentimos de nuestro pecado, y hacemos las primeras obras de amor. Lo que estamos hablando, que cuando hay arrepentimiento genuino, volvemos a hacer las primeras obras de la vida cristiana. Dirección número 3. Al regresar al comienzo de la vida cristiana, por decirlo así, el Espíritu de Dios produce evidencia exterior de nuestro arrepentimiento. Oh, hermanos, a veces yo escucho que muchos cristianos a veces dicen: bueno, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Bueno, ¿usted cree que eso es correcto en la vida cristiana? Yo creo que no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí es importante lo que la gente piensa de nosotros, de acuerdo a nuestra vida. Claro, si usted está viviendo una buena vida en Cristo y si la gente piensa mal es otra cosa. Pero si usted está viviendo una vida desordenada, entonces lo que la gente piense de usted sí es importante. Porque si usted no da un buen testimonio de Jesucristo, entonces las cosas van a marchar mal delante de los ojos de Dios. Es por eso que estamos aquí hablando que estas 3 direcciones, primero, tienen que ver con lo interior de la vida del creyente. O sea, cuando nosotros entendemos que hay que hacer las primeras obras de la vida cristiana, esto tiene que ver con lo interior.
Y cuando hay algo, entendemos lo interior, vamos a darnos cuenta de la necesidad del arrepentimiento. Y como dice en la dirección número 3, esto nos lleva a entender de que tenemos que demostrar de una forma externa nuestra vida cristiana. Hermano, la vida cristiana se demuestra con hechos. La vida cristiana se demuestra con acciones. La vida cristiana se demuestra de una forma que se puede palpar, que se puede ver, que se puede, hermano, que es algo evidente. La vida cristiana, hermano mío, no solamente son simples palabras o simples sentimientos. Una persona que es realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo va a demostrar con su vida. Ahora, si la vida de la persona no está respaldando el hecho de que es una persona cristiana, entonces sencillamente esa persona no está siendo realmente un verdadero hijo de Dios. Recuerde usted, es muy importante entender que lo primero que tenemos que cultivar es lo interior. Y eso de lo interior va a aflorar, va a salir, va a germinar. Es por eso que en su nota dice, enseguida, la expresión es enfóquese primero en lo interior, dice, enfóquese primero en lo interior. Ahora, cuando hablamos del interior, no estamos hablando de nuestro corazón, estamos hablando de la relación con Dios, nuestra relación con el prójimo. Ahora, y cuando nos enfocamos al interior, como dice ahí en sus apuntes, usted puede ver, hay 5 cosas que hay que enfocarnos. Enfoque número uno, crezca en su amor por Jesús como Salvador personal. Crezca en su amor por Jesús como Salvador personal. ¿Lo ama usted a Jesús como Salvador personal o no? ¿Lo ama o no lo ama, hermanos? Amén, sí o no, hay que amarlo a Él. Pablo, cuando le escribió a los Efesios la carta a los Efesios, cuando Pablo escribió, le dijo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, le dice, ¿no? Para que ustedes experimenten, le dice, la grandeza del amor de Cristo. Y Pablo, si usted lee ahí en Efesios capítulo 3, va a dar ciertas dimensiones matemáticas al amor de Cristo. Va a hablar de lo ancho, de lo alto, de lo profundo, va a hablar del amor de Cristo. Hermano, nosotros tenemos que crecer en nuestro amor por Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, segundo, enfoque número 2. Experimente la presencia de Dios en adoración y oración. Adoración y oración. El Señor Jesucristo, cuando estuvo dialogando con la mujer samaritana, le dijo claramente, mujer, va a venir el tiempo cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren. Hermanos, necesitamos entender que la adoración y la oración están estrechamente relacionadas. Ahora, si usted es una persona que está orando, usted es una persona que va a estar adorando a Dios. Si usted es una persona que está en oración, va a estar en adoración y viceversa. La adoración le lleva a la oración le lleva a la adoración. Entonces necesitamos entender esto, necesitamos ser hombres y mujeres que estemos desarrollando constantemente una adoración, una oración al Señor. Hermano, esto es importante porque necesitamos entender que hay que hacer un alto durante el día. Todos necesitamos hacer un alto durante el día o durante la semana de todo lo que hacemos. Porque yo creo que todos los que estamos acá andamos corriendo todos los días. Andamos trabajando, estudiando, negocios, responsabilidades, viajando, nos movemos por todos lados, pero necesitamos hacer un alto para tener un tiempo de comunión con Dios a través de la adoración y a través de la oración. Enfoque número 3. Disfrute escuchando y respondiendo a Jesús. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo lo escucho y cómo le respondo a Jesús? ¿Usted recuerda la historia de las hermanas de Lázaro? ¿Recuerda usted? ¿Cómo se llamaban? Marta y María. Ellas vivían en un pueblo pequeño, no en un pueblo, una aldea pequeña cerca a Jerusalén. Y ellos se encontraban ahí y un día Jesucristo llega y Marta comienza a preparar la comida.
Sin embargo, María, ¿qué hizo María? Dice la Biblia, se sentó a los pies de Jesús y María estaba oyendo la enseñanza de Cristo. Bueno, y luego viene un pequeño disgusto de Marta, ¿no? Donde Marta le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude en la cocina, subir los platos que por acá, y mira esto, ¿no? Que hay tanta gente que tiene que comer, ¿no? Y el Señor, ¿qué le dice? Marta, Marta, afanada y turbada con todo, ¿no? Ahora, ¿cuántas Martas hay así? ¿Cuántos Martos también, verdad? Que están afanados y turbados con el negocio, con el trabajo, que están corriendo. Y el Señor le dice, no, sin embargo, María ha escogido la mejor parte. ¿Y la mejor parte cuál era? Sentarse a oír la palabra de Dios. Ahora, eso no debe darnos excusa para decir, ya no hago nada en la casa y estoy sentado todo el día leyendo la Biblia, ¿no? Todo tiene su momento, ¿verdad? Por si acaso, ¿ah? Todo tiene su espacio, su momento. Y ese momento, cuando María estaba sentada oyendo la enseñanza, era el momento para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, Marta estaba haciendo otra cosa. Ese era el problema en ese momento. Hermano, pero hay que disfrutar un tiempo escuchando y respondiéndole a Jesús. ¿Usted está escuchando a Jesús cuando le habla a través de la palabra de Dios todos los días? O sea, usted pasa tiempo con la palabra en comunión, abre la Biblia, se deleita con la palabra de Dios, se goza con el mensaje de la palabra de Dios. Leo un capítulo de la Biblia y siento que el Señor me está hablando y salgo alegre, contento con la lectura de la palabra de Dios. Usted tiene que deleitarse escuchándolo a Jesús a través de la Biblia. Enfoque número 4. Comprométase a obedecer todo lo que Jesús manda. Mire usted, esto es parte de cultivar lo interior. Hay que enfocarnos a obedecer todo lo que Jesús manda. El Señor Jesucristo, cuando estaba la última noche antes de ser crucificado, algo que le dijo a su discípulo fue esto, le dijo así, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Así que tenemos que enfocarnos, hermanos, a obedecer lo que el Señor dice. Como yo les he estado repitiendo varias veces en las últimas semanas, les digo, no, hermano mío, de nada sirve conocer las historias de la Biblia, de nada sirve conocer versículos de la Biblia si no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Enfoque número 5. Comprométase a servir a los demás con amor. Comprométase a servir a los demás con amor. Ahora, es interesante esto, ¿eh? Y ahí sí yo le pido que vayamos un momentito al capítulo 1 de Efesios, por favor, porque es un pasaje importante. Efesios capítulo 1. Me parece, están haciendo fritura ya creo las mujeres, ¿no? Ciérreme la puerta, hermano Javes, por favor. Ciérreme la puerta y está prendido el extractor, ¿no? Sí, por favor. Yo las quiero a las hermanas de la cocina. ¿Quién no va a amar a las hermanas de la cocina? Bueno, sobre todo cuando cocinan, ¿no, hermanos? Pero me dejan la puerta abierta y todo se mete acá y uno que es tentado y uno que es débil, ¿no? Ok, entonces le decía, número 5, comprométese a servir a los demás con amor. En Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16, dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y observe luego lo que dice, y dice, y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, era una iglesia, los Efesios, era una iglesia que tenía mucho amor para con todos los santos. Y luego dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, es que lo que entendemos es que el amor que esta iglesia tenía por todos los santos, como dice en el versículo 15, era un amor práctico, que era algo tangible,
es por eso que en el versículo 16 el apóstol dice: no ceso de dar gracias por vosotros, porque ellos no solamente amaban de palabras, sino que ese amor era demostrado con hechos, era demostrado con acciones, que se hacía algo tangible el amor que ellos tenían. Queridos hermanos, como estamos viendo, entonces cuando entendemos que hay que hacer las primeras obras de la vida cristiana, tenemos que enfocarnos primeramente en lo interior de nuestra vida espiritual. Ahí tiene que empezar todo, y ahí les he dado en este momento 5 puntos hacia donde hay que enfocar nuestra vida cristiana cada uno de nosotros. Pero una vez que esa parte interior la hemos fortalecido, eso tiene que aflorar, tiene que salir, no puede quedarse ahí. Es como cuando Cristo contó en una parte en el Evangelio de San Juan. Cristo dijo: la semilla para dar fruto tiene que caer en la tierra, tiene que abrirse y tiene que morir, tiene que abrirse y tiene que morir para salir el fruto primero. Entonces, lo mismo ocurre en la vida cristiana. Nosotros cultivamos la parte interior, y una vez que esa parte interior está bien cultivada, comienza a mostrarse lo que somos realmente. Como yo le dije hace un momento, ¿no? Hermanos, ¿cómo se demuestra que una persona es cristiana? Por su vida. ¿Cómo se demuestra que un hombre es cristiano? Por su vida. Porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros somos un perfume para vida o un perfume para muerte, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo a otras personas. Ahora, enseguida, seguimos con su nota, por favor, dice: enseguida, la expresión es hacia afuera y es algo visible. O sea, lo que nosotros somos interiormente se va a demostrar hacia afuera y va a ser algo visible. Al permitir que el Espíritu obre en nuestros corazones, Él producirá expresiones visibles de fe en Jesús y amor hacia los demás. Lo que estamos diciendo, ¿no? La vida cristiana se vive demostrándola con hechos, con acciones tangibles. Y luego en su nota dice: en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, vamos a encontrar 7 expresiones visibles de la vida cristiana. O sea, aquí hay una buena lista de cómo saber que realmente estamos demostrando que somos creyentes. Ahora, no es la única manera, pero aquí por lo menos encontramos eso. Así que vamos a Efesios capítulo 4, por favor, versículo número 25 al 32. Donde vamos a encontrar una interesante lista de cómo es que una persona va a demostrar que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora, y es también interesante ver que el libro de Efesios nos presenta la teología y la vida práctica del creyente en su diario vivir. Aquí en Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, vamos a encontrar 7 expresiones de la vida cristiana. O sea, ¿cómo vamos a demostrar que somos cristianos? Expresión número 1, y lo hemos personalizado ya, en primera persona lo hemos colocado. Dice, expresión número 1, no digo mentiras ni difundo información falsa. Soy una persona honesta. Así debe de ser el creyente, una persona honesta. ¿Qué dice el capítulo 4? Estamos en el capítulo 4, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Dice, por lo cual, dice, desechando la mentira, hay que desechar la mentira, hermanos míos, ¿eh? Dice, hay que hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que el creyente ya no debe de andar hablando mentiras. Hay que desechar la mentira. O sea, si usted era una persona súper mentirosa, ya no siga siendo mentiroso, pues, ¿no? Ya no sea ya Pinocho, ¿no? Ya, aunque como dicen en broma, dicen que algunos ya son más que Pinocho, son Pi9, dice, ¿no? Ese ya no es 8, ya no es Pinocho, ese es Pi9, dice, más mentiroso es ese, ¿no? Y verdad, hay gente que es súper mentirosa. Ahora, si usted antes era muy mentiroso, ya no diga mentiras. Si usted era una mujer mentirosa, ya no diga mentiras. El creyente no debe de andar diciendo mentiras. La palabra de Dios en otra parte dice que el creyente tiene que decir, ¿no?
que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Así tiene que ser, no andar en mentiras, hablando en doble sentido, que uno no sabe si realmente dice la verdad o no dice la verdad. Hermano, el creyente tiene que ser tan honesto que no es ni siquiera necesario que le diga a alguien, a ver lo que tú estás diciendo, a ver, júrame que es la verdad, ¿no? Porque a veces algunos dicen, a ver, júralo, a ver si es la verdad. Bueno, el creyente tiene que ser un hombre o una mujer que dice la verdad en todo momento, que ni siquiera sería necesario que le digan, júralo. Ahora, ¿por qué cree usted que cuando alguien va a un tribunal le tienen que decir, a ver, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Y qué hace la gente? Pone la mano sobre la Biblia, ¿no? Ahora, si todos dijéramos la verdad, no tendríamos necesidad de que cuando vamos a un tribunal tendríamos que jurar, ¿verdad? Pero hermano, el creyente se tiene que caracterizar por decir la verdad todo el tiempo. Expresión número 2. Volvemos a decir que todo esto está personalizado, está en primera persona. Dice, mi ira es temporal y controlada, ya no me lleva al pecado. Hermano, el creyente en algún momento dado va a experimentar cierta ira, porque somos seres humanos. Pero ojo lo que dice la ira es temporal y controlada, ya no nos lleva al pecado. ¿Qué dicen los versículos 26 y 27? Estamos en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. ¿Qué dice el versículo 26 y 27? Dice, airaos, pero no pequéis, dice. Y ahora, ¿y cuándo se peca? Dice, aquí viene, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, acá hay que entender que parte de nuestra naturaleza humana es que podemos airarnos. Podemos llenarnos de cólera en cierto momento por algo que ha ocurrido. Pero dice, no peques, o sea, ¿y cuándo se peca? Cuando esa ira, pasan las horas, termina el día, pasa el día siguiente y seguimos airados y estamos ahí refunfuñando como leones enjaulados, dando vuelta, queriendo matar a alguien que encontremos en el camino, ¿verdad? Y ahora, ahí es el problema. Por eso la palabra de Dios dice, no des lugar al diablo. Ahora, déjeme decirle que a veces el gran problema a veces cae entre las parejas en el matrimonio. Se están peleando por algo, se van a dormir y cada uno duerme mirando hacia su lado, ¿no? Porque están peleados. Y eso está mal, eso destruye el matrimonio. Usted tiene que entender que si en algún momento dado en el matrimonio hay una discusión, algo que ocurre, hay que arreglarlo inmediatamente. No deje que pasen las horas, los días y el asunto vaya creciendo. Entonces, podemos airarnos, pero hay que corregir eso inmediatamente. Expresión número 3. No engaño ni robo. Qué bueno. Soy honesto en todo mi trabajo. Qué bien, ¿verdad? Eso es importante. No engaño ni robo. Soy honesto en todo mi trabajo. Así todo el mundo va a saber que soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Qué dice el versículo 28? Dice, el que hurtaba, o sea, habían algunos ahí en la iglesia que antes habían sido ladrones, habían sido choritos, como decimos nosotros, de cariño, ¿no? Choritos habían sido, ¿ya? Había ahí algunos que habían sido ladroncitos, ¿ya? Dice, el que hurtaba, no hurte más, dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, ya no hay que robar, queridos hermanos. Ahora, yo siempre advierto y digo, hermanos, tengan cuidado que a veces entre cristianos todavía hay algunos que tienen malas costumbres, ¿sí o no? Por eso siempre digo, cuiden sus cosas, hermanos. Eso de que estamos en la iglesia, tengan cuidado, ¿ya? Déjenme contarle lo que pasó hace años en una iglesia, en cierta iglesia bautista, estaban que se perdían las Biblias. Así las Biblias se perdían, hermanos, ¿sí? Las Biblias, ¿sí? Los hermanos ponían su Biblia y se iban, la Biblia desaparecían. Y así estaban tiempo, ¿no? Y todos le daban la queja al pastor, se están perdiendo las Biblias, que nunca encontraban las Biblias. Hasta que un día domingo, el pastor dejó su Biblia en la banca antes del sermón y la Biblia del pastor desapareció. Se perdió la Biblia y el pastor subió a predicar y el pastor estaba renegando ese día, ¿no? Se han robado mi Biblia ahora.
Y el pastor dijo, y ahí todavía tenía mis apuntes del sermón de esta mañana, me han dejado sin sermón. Y el pastor se llenó de cólera y decretó, dijo, me buscan al ladrón. Y hermano, y comenzaron a buscar al ladrón, ¿no? Y bueno, y no lo encontraron al momento. Pero luego un día, un hermano de esa misma iglesia se fue al mercado. No es acá por si acaso, así que no estén pensando acá. Y este hermano se fue al mercado y llegó a cierta juguería en el mercado. Y estaba ahí, el hermano pide su jugo, se comienza a tomar y el de la juguería le dice, hermano, ¿usted de la iglesia tal? Sí, le dice. Allá hay un hermanito, le da las características así. Sí, ¿de quién me habla? ¿Qué? Es que él siempre viene y me consume jugo, me come un sándwich así, y siempre me deja una Biblia empeñada. Sí. Y mire, y le muestra, ¿no? Toda la Biblia que se habían perdido en la iglesia estaban en la juguería empeñadas. Hermano, ese hombre se había estado robando las Biblias para canjearlas por comida. ¿Usted qué cree que pasó después? Imagínense la historia, pues, ¿no? Le comunicaron al pastor, lo agarraron al individuo y todo lo que pasó. Pero hermanos míos, siempre hay personas que tienen malas costumbres. Pero como dice aquí la Biblia, el que hurtaba no hurte más. Si usted tenía antes malas costumbres, ya no robe, ya no engañe, ya no robe. Hay que dejar de robar. Ay, pastor, yo solamente le robo al gobierno, dicen algunos. Hay cristianos que son expertos engañando al gobierno, ¿no? No sé qué hacen ahí, triquiñuelas para pagar menos impuestos y todo. Ese es un engaño también, hermanos, ¿ah? Ahora, si usted está haciendo eso, eso no trae bendición a la larga. No trae bendición. Entonces, no hay que robar, no hay que engañar. Sino, ¿cuál es la solución cuando uno necesita? Aquí en el versículo 28 dice, ¿cuál es la solución, hermano, cuando usted necesita? No es el robo, sino dice, trabaje, dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No dice haciendo lo que sea con sus manos, ¿ah? Porque usted puede hacer lo que sea con su mano, puede salir y golpear a una persona y robarle, ¿no? Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Así que trabaje, no robe. Expresión número 4. Cuando hay una necesidad, ayudo con mis recursos. Ayudo con mis recursos. La segunda parte del versículo 28 que hemos estado leyendo, la segunda parte del versículo 28 dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, mire la bendición que trae cuando usted trabaja. La bendición que trae cuando usted trabaja es que, para empezar, usted tiene lo necesario. Ya no roba, ya no engaña. ¿Y qué es? ¿Cuál es la otra bendición? Dice el versículo 28. Usted tiene para compartir con la persona que tiene necesidad. Porque, hermano, de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de ser bendición a otras personas. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Así que hay que bendecir a otras personas. Expresión número 5. Mire, aquí yo he empleado una palabra interesante. Expresión número 5. Yo he colocado ahí. Estudio cómo fortalecer a otros con gracia y verdad. Usted dirá, pastor, ¿y dónde está la palabra estudiar aquí? Bueno, realmente acá no está la palabra, pero yo la he usado en el sentido de que hay que pensar bien antes de hablar. Por eso hay que estudiar bien antes de hablar. Mire lo que dice versículo 29. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, antes de pensar, antes de hablar, debo de pensar bien las cosas. Por eso que tengo que estudiar bien mis palabras. O sea, antes de comenzar a echar a andar mi lengua, debo de pensar bien. Por eso tengo que estudiar bien mis palabras. Por eso dice ahí, estudio cómo fortalecer a otros con gracia y verdad. Y el versículo 29, no lo hemos terminado de leer, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, eso tiene que ser también parte de la vida cristiana. Tenemos que hablar. ¿Y cómo se reconoce a un cristiano o una cristiana? También por las palabras que dice, por la forma en que está diciendo. Hermano, si usted escucha a una persona que está hablando, por ejemplo, groserías, insultos, cosas así, hermano, a mí se me hace difícil creer que esa persona sea realmente un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, de sus labios no van a estar saliendo groserías, insultos y todas esas cosas. De la boca de un hijo de Dios no sale eso. La palabra de Dios, en otra parte, dice que de un mismo caño no puede salir agua dulce y agua amarga. O sea, de una misma boca no puede estar saliendo en un momento, como ahora en la mañana, alabanzas a Dios, ¿verdad? Y luego cuando se va a casa comienza a salir groserías y medio. No puede estar saliendo. De la boca de un hijo de Dios tienen que salir solamente palabras que sean agradables al Señor nada más. Nada de groserías, nada de insultos, nada de lisuras, ni nada de esas cosas. Oh, hermano, yo conozco gente que no puede pasársela en ni un momento sin estar hablando lisuras. ¿Usted conoce gente así o no? Yo conozco, hermano, gente, ¿eh? Gente que todo lo que hablan en todo momento solamente meten groserías nada más. Y eso no es parte de la vida cristiana. Otro más, expresión número 6. Tomo medidas para eliminar de mi vida las actitudes, palabras y actividades pecaminosas. Eso es también muy importante. Usted tiene que tomar acciones para sacar de su vida todo aquello que no le agrade a Dios en ninguna manera. Versículo número 30 y 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Ahora este es interesante, ¿eh? El Espíritu Santo puede ser entristecido. Contristar es entristecer. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. Ahora, y para no contristar al Espíritu Santo de Dios, o sea, para no estar triste el creyente en su vida espiritual, ¿qué tiene que hacer? Versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Ok, a los que les gusta andar amargados todo el tiempo, esos amargones, ¿no? Ya, ¿qué más hay que quitarse? Dice, el enojo, los que andan ahí enojados todo el día, que parecen perros con rabia, ¿no? Ya, los que andan con ira, quítese la ira. Los que andan en gritería, a esa persona que le gusta gritar todo el tiempo. Hay personas con las cuales no se puede conversar, sino que todo el tiempo lo único que hacen que es gritar, ¿no? Hay gente con la cual no se puede conversar, hermano, porque gritan y gritan y gritan nada más. Ahora, ¿y qué más se tiene que quitar de nosotros? Dice el versículo 31, toda maledicencia. Y por añadidura dice, y toda malicia. O sea, todo lo malo se tiene que quitar de nosotros. Hermano, cuando nosotros decidimos volver al comienzo de la vida cristiana para comenzar a recuperar ese primer amor con Cristo, tenemos que tomar decisiones de quitar de nuestra vida todo aquello que no agrada a Dios. Y usted tiene que examinar su propia vida. Finalmente, expresión número 7, la bondad, la compasión y el perdón reflejan cómo sirvo a los demás. Cómo sirvo a los demás. Porque, hermano, de eso se trata la vida cristiana, servir a los demás. Usted sabe muy bien que el Señor nos ha dejado en este mundo para servir. Cuando Cristo vino, Él mismo dijo que el Hijo del Hombre había venido para servir a los demás. Y Él vino para dar su vida y en servicio a los demás. ¿Qué dice el versículo 32? El versículo 32 dice, antes sé benignos, o sea, sean benignos, o sea, mostrar la bondad. Benignos es bondad. Dice, antes sean bondadosos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, hay que ser bondadosos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Así tiene que ser el creyente. Hermano, todo esto que hemos visto acá, estas expresiones, es lo que tenemos que demostrar, y permítame decirlo, hacia afuera.
Porque primero, cuando entendemos que queremos volver al comienzo de la vida cristiana, vamos a preocuparnos por lo interior. Pero una vez que hemos recuperado esa relación con Cristo, ahora tenemos que comenzar a demostrar hacia afuera nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Necesitamos demostrar que realmente somos creyentes, que somos hijos de Dios. Hermano, el hijo de Dios tiene que vivir todos los días de su vida como un hijo de Dios. No solamente el día domingo, porque a veces nosotros caemos en ese juego, ¿verdad? Caemos en el juego de pensar que solamente el día domingo debo de demostrar que soy creyente. Y solamente el día domingo leo la Biblia, canto cánticos, voy a la iglesia y una vez que regreso a mi casa me olvido de ser creyente. Y no es así. El creyente tiene que vivir como creyente todos los días de su vida. Ahora, finalmente, como dicen sus apuntes, la aplicación final, la advertencia. Porque acá hay una advertencia, queridos hermanos, en las Escrituras, ¿ah? Mire usted que el versículo 5 que estamos viendo de Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5, y está colocado en sus apuntes el versículo, dice así. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y luego viene la parte que hemos colocado con negrías, y fíjese que ahí, a mitad del versículo hay 3 palabras que hemos colocado con mayúscula. Dice, pues si no. Ese pues si no quiere decir, si tú no recuerdas, si tú no te arrepientes, si tú no haces las primeras obras de la salvación, dice, pues si no, dice, vendré pronto a ti, Cristo dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, lo que el Señor está diciendo sencillamente es, si no te arrepientes, sencillamente viene el juicio sobre la vida del creyente. Pero hermano, esa es parte de la vida cristiana también. Nosotros los creyentes, cuando estamos andando en desobediencia al Señor, vamos a recibir de parte del Señor el castigo. Porque la palabra de Dios dice que el Señor al que ama, disciplina, al que ama, castiga. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 12, solo por citar un pasaje, Hebreos capítulo 12, que el Señor a sus hijos los corrige. Ahora, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, no están dando en obediencia al Señor, tiene que venir en algún momento dado el castigo, la corrección, la disciplina en su vida espiritual. Bueno, hoy en día estamos en un mundo donde la filosofía dice, no, a los niños no hay que decirles nada, dice. Así nos están enseñando hoy en día, ¿sí o no? Por ejemplo, dice, en los colegios a los niños ya no hay que usar la palabra no. Dice, no hay que prohibirle, por ejemplo, no toques eso, no hay que decirle. Yo no sé ni cómo le voy a decir, no toques eso, ¿no? Yo le voy a decir, déjalo, decir yo. Yo no sé cómo le voy a decir. Ya. No hagas eso. Yo no sé, digo, ¿no? El otro día alguien me estaba diciendo eso. ¿Y cómo le diría? Vamos a tener que cambiar la Biblia, le digo, porque, por ejemplo, los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no fornicarás, no robarás, dice, ¿no? Vamos a tener que cambiar todo lo que la Biblia dice. Ahora, es que lo que ocurre es que el sistema mundo trata de hacernos creer de que hoy en día no hay que necesariamente enseñar de que las malas acciones tienen un castigo, una sanción. Pero, hermano mío, tenemos que entender que las malas acciones sí tienen un castigo, tienen una sanción. Ahora, el creyente cuando se arrepiente, el Señor le perdona, pero de todas maneras su desobediencia, tarde o temprano, tiene una sanción. Entonces lo mismo ocurre en el hogar. Nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Yo creo que todos los que estamos acá, bueno, asumo todos, la mayoría somos padres. Algunos ya somos abuelos. Yo he tenido a mis 3 hijos, ya mayores, 2 de ellos casados ya con sus hijos. Y yo le voy a decir que ninguno de mis hijos, porque yo les he disciplinado, ninguno de ellos está ahí, ¿qué le diría, no? Con una mente trastornada, con una personalidad desequilibrada. Nosotros necesitamos entender que nuestros hijos necesitan, según la enseñanza de la palabra de Dios, ser corregidos, ser disciplinados, cuando tienen que serlo.
Entonces lo mismo ocurre en la vida espiritual. El Señor nos va a disciplinar cuando nosotros andamos en desobediencia. Todos sabemos el Salmo 23, ¿verdad? Usted sabe el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice: tu vara, a ver, dígalo, ¿qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, a ver, repítalo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe lo que está diciendo, hermano? Vara y callado. A ver, ¿qué es el callado? ¿El callado qué es? El callado es ese bastón largo que usaban los pastores, bueno, que hasta ahora usan, ¿no? Que era largo, tan alto como la persona, que arriba tenía así doblado, y que les servía para jalar a las ovejas cuando se estaban desviando. Bueno, le daban diversos usos. Jalaban a la oveja, la jalaban para que regresar. Ok. Pero luego dice la vara y callado. ¿Qué es la vara? ¿Ah? ¿Qué es la vara? Dígame. La vara, un palo con el que el pastor usaba para defender a las ovejas, pero también lo usaba para las ovejas cuando estaban andando en desobediencia. ¿Qué les hacía? Les daba. Entonces, cuando usted dice: ay, el Salmo 23 es hermoso, precioso, usted comienza a repetirlo, tiene que pensar bien lo que dice. Dice: tu vara, o sea, el Señor, tu disciplina que me das, y tu callado, la corrección en mi vida, me dan aliento. Hermano, porque parte de la obra del Señor en nuestras vidas es que el Señor va a usar su vara y su callado. Y eso es lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en cuanto a los hijos, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que ser instruidos, dice la Biblia, ¿con qué, hermanos? Con la vara. Bueno, y ese es otro tema. Usted sabe que a mí me gusta hablar bastante de la vara, ¿no? Pero no vamos a hablar ahorita de vara, ¿ya? Pero, hermano mío, necesitamos entender que en la vida espiritual el Señor va a utilizar la vara y el callado para corregir, para obrar en nuestras vidas. Entonces, cuando un creyente está en desobediencia, el Señor va a actuar dándole disciplina. Es por eso que dice aquí en sus notas, dice claramente, ¿no? Estábamos viendo el versículo 5, la segunda parte, dice: pues si no, o sea, si no te arrepientes, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora, para ir terminando en sus apuntes, ahí hay dos pensamientos finales donde dice: primero, Jesús eliminará toda influencia espiritual si no nos arrepentimos y hacemos las obras que hicimos al principio de nuestra vida cristiana. ¿Cómo es eso? Si no hay arrepentimiento, todo lo que usted hizo durante ese tiempo que usted estaba andando en la vida cristiana, por decir, queda en cero, queda anulado. O sea, no es que usted pierda la salvación en ninguna manera, pero vamos a decir, todo lo que usted hizo como creyente, tratando de demostrar que era un hijo de Dios, y si no hay arrepentimiento, todo eso queda hecho a un lado. Ya nadie, como decir, va a recordar lo bueno que usted hizo. Ahora, finalmente terminamos con esta pregunta que yo digo una pregunta determinante, queridos hermanos. La pregunta es así, escriba ahí la pregunta. ¿Cuál es la evidencia externa? ¿Cuál es la evidencia externa y visible? ¿Cuál es la evidencia externa y visible de su arrepentimiento? De su arrepentimiento. Le repito la pregunta. ¿Cuál es la evidencia externa y visible de su arrepentimiento? Esa pregunta se la hago a usted en esta mañana. Usted ha venido esta mañana a la casa del Señor, bienvenido. Siempre es grato tenerlos acá para escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la evidencia externa de que usted realmente está experimentando un arrepentimiento? Ok, pastor, la evidencia que he venido. Ok, ya es
un primer paso, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la evidencia externa? Usted antes, ¿cómo ha estado viviendo usted? ¿Usted ha estado viviendo en mentiras? Deje de mentir. ¿Usted ha estado viviendo, qué le digo, no? Engañando, deje de engañar. ¿Usted ha estado viviendo, hablando muchas cosas que no debería hablar, salir de sus labios? Deje de decir esas cosas. O sea, hay que comenzar a demostrar con nuestra vida que realmente somos hijos de Dios, hijas de Dios. O sea, permítame terminar con un pensamiento que les he estado repitiendo cada domingo últimamente. De nada sirve conocer la Biblia si no estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos vivir lo que la palabra de Dios dice.